Hola oyentes y videntes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Mati Zweig en su sección Al este de nuestra historia. ¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por tenerme nuevamente hoy día con un especial tema que son los judíos de Serbia. Pues vamos allá, cuéntanos. Los judíos de Serbia, por supuesto, hoy hablamos de Serbia, como todos los cambios que han habido geográficamente. Antes eran parte de la gran Yugoslavia y antes de eso también estaban repartidos entre lo que venía a ser el reino de Yugoslavia por un lado, el imperio austrohúngaro por el otro, pero hoy nos vamos a concentrar en la historia de los judíos que estuvieron siempre en lo que hoy día es llamado Serbia. Primero que nada, están, ya vemos que varias comunidades que hemos hablado son desde la época romana, o sea, están hace 2000 años. Increíblemente, pero más que nada la gran cantidad llegó en los siglos XV y XVI, muchos judíos sefaradíes que huían de la Inquisición en España y Portugal y se establecieron en lo que en esa época era el Imperio Otomano, que también esa parte de Serbia estaba en el Imperio Otomano. Ahora, si llegamos hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía en Serbia se calcula que era de unas 33.000 personas y la mayoría estaban concentradas en dos ciudades o digamos en una ciudad y en una zona, o sea, en Belgrado, en la capital, y en la región de Voivodina, que ya vamos a hablar de ella también. Ahora, durante la ocupación nazi fue terrible porque llegaron los nazis, se hizo muy rápido la limpieza de los judíos de la zona y otros que habían traído de otras zonas, y toda la zona en 1942 ya Serbia fue llamada Judenfrei, o sea, zona libre de judíos, como le llamaban los nazis, habiendo matado a 14.500 judíos. Después terminó la guerra, empezaron los sobrevivientes a emigrar y principalmente se fueron a Israel. Ahora, desde el punto de vista de los judíos que quedan oficialmente en las comunidades, algo muy chico, hubo un censo en el 2022 que dijo que había 709 personas que se consideraban judías, y como siempre en todos esos países, varios cientos, tal vez miles, que cada uno hace su vida sin identificarse como parte de las instituciones judías, ¿verdad? Eh, Ahora, o sea que es muy reducido. Quedaron centros comunitarios activos en lo que se llama la Asociación Histórica Judía en Belgrado, y tienen un gran museo y tienen varias sinagogas que han quedado, porque han tenido una historia muy rica del judaísmo en el país. Ahora te hablaba de la zona de Voivodina y de los judíos de Voivodina, porque tiene también personalidades destacadas que han salido de ahí. Estaban más que nada todos concentrados en la zona que se llama Novi Sad, Subótica y Panchevo. Subótica, por supuesto, de la palabra Shabbat. Históricamente hay una comunidad judía bastante importante, y bueno, como dije, hoy en día quedan pocas, pero tienen grandes sinagogas muy coloridas, muy especiales. Por ejemplo, la sinagoga de Novi Sad, que fue construida entre 1905 y 1909, es un hito histórico de lo que venía a ser la presencia judía en la zona. Eh, Ahora, de ahí salieron gente que, bueno, primero fueron absorbidos en el año 1920 por Yugoslavia, y antes eran del Imperio Austrohúngaro. Y entonces de ahí salió, por ejemplo, que te quería hablar de Yosef Tomi Lapid, que es un político súper conocido, que ya ha fallecido en Israel, y nació en Serbia, nació en 1931, exactamente ahí en Novi Sad, en una familia judía, pero de los que hablaban húngaro, ¿no? Y el padre lo mataron en el campo de concentración de Mauthausen, y la madre y a él lo rescató Raúl Wallenberg, porque se escaparon a Budapest y estaban escondidos en cloacas o bajo todo tipo de sótanos durante como un año y medio, 2 años casi,
y Raúl Wallenberg lo sacó de Budapest. Ahora, él históricamente se llamaba Tomislav Lampe, se cambió a Yosef Tomi Lapid, fue a Israel y fue un periodista muy famoso y muy mordaz y muy crítico y muy laico, era muy antirreligioso, que él decía que eso fue lo que él sacó como consecuencia de su experiencia en el Holocausto y trabajó durante muchos años en el periódico Maariv, pero después, y estuvo en la televisión, en programas de discusiones políticas y de todo un poco, y fundó a principios de los 2000, o finales del 2099, un partido llamado Shinui, que fue un partido muy importante, donde estaba, si te acordás, Amnon Rubinstein, gente que fue de alta talla en los años 90 y a principios de los 2000. Y siempre defendió esa postura muy laica, muy liberal, y llegó a ser, tuvo cargos como ministro de Justicia, fue viceprimer ministro y también fue presidente del Consejo de Yad Vashem. Y tiene un hijo famoso, que es Yair Lapid, que siguió los pasos de él como político y llegó a ser en el 2022 primer ministro de Israel, ¿verdad? Por 6 meses nada más, pero fue primer ministro. Ahora, de cualquier manera, uno en otras veces hemos tratado gente importante, famosa, y han salido, a pesar de no ser tan numerosos, gente famosa como periodistas, actores de teatro, actores de cine, cabalistas también en el pasado, pero alguien muy importante que hay que destacar de esa comunidad es David Albalá, que nació en 1886 y murió en 1942. David Albalá fue médico, militar, diplomático y líder de la comunidad judía en Serbia durante la primera mitad del siglo XX. Nació en Belgrado, que era el reino de Serbia, en una familia judía sefaradí. Tuvo una carrera médica y militar porque estudió medicina y sirvió como médico en el ejército serbio durante las guerras balcánicas y también en la Primera Guerra Mundial. Era un ferviente activista sionista y en la Primera Guerra Mundial fue enviado en misión diplomática a Estados Unidos y promovió la causa serbia y el sionismo a la vez. Y jugó un papel clave en apoyar el apoyo de la diáspora, digamos, conseguir el apoyo de la diáspora de los judíos estadounidenses que apoyen a Serbia. Ahora, en los años 30, él era representante judío, digamos, del reino de Yugoslavia y estuvo en todos los foros internacionales que combatían el antisemitismo. Y justamente murió en la Segunda Guerra Mundial, pero no en el frente, sino en Washington, en 1942, porque él estaba como agregado militar de Yugoslavia y, incluso murió sin saber que su familia había sido totalmente asesinada por los nazis. Ahora, imagínate la influencia de una persona así y acordate de la influencia que tuvo Yugoslavia después de la guerra en apoyar a Israel, o sea, a la creación de Israel, en apoyar a Israel con armas. Las armas, o sea, tener el visto bueno de la URSS, pero las armas para luchar contra los británicos y obtener la independencia de Israel vinieron vía Yugoslavia. Todo eso tuvo que ver con una red de gente que se conocían todavía de los años 30 y 40. Así que Albalá es recordado como una figura destacada, combinó el nacionalismo serbio con el sionismo y fue uno de los primeros defensores judíos de alto perfil en los Balcanes. Bueno, de esa gente quería hablar. Me gustaría hablar también de cosas más importantes como la comida judía de Serbia. ¿Vos qué te parece? Pues también me parece interesante, claro. Porque la cocina judía serbia es una fusión, ¿verdad? Muy, muy especial, muy rica, con tradiciones sefaradíes y ashkenazíes, pero adaptadas a los ingredientes locales, a la cocina balcánica y también otomana y también del centro de Europa, o sea, un mix genial entre los judíos del este y los balcanes y los otomanos, pero también para los judíos muchos también eran leyes dietéticas kosher y también adaptaban los platos, por ejemplo,
Los sefaradí pusieron cosas como el aceite de oliva, las legumbres, los vegetales, los pasteles. Los ashkenazíes pusieron recetas de Europa del Este y los balcánicos, y Serbio mismo. Se integraron mucho con el pimentón, los quesos y la masa filo, que es esa masa finita y crujiente, ¿verdad? Después tenés los platos que se destacan, digamos, como las burrecas, como o sea, burrecas que es un tipo digamos, de empanaditas rellenas de todo un poco, pero con ese filo especial. Tenés el yarma, que son las hojas de repollo o de parra rellena de carne y arroz. Tenés el prebranás, que es un guiso de frijoles al horno, que viene a ser como parve, porque no es ni lácteo ni cárnico. Los pimientos rellenos, el ayvar, el tishpishti, que es un pastel sefaradí empapado con almíbar, sémola y nueces. Es todo muy rico, y como en todas las cocinas judías del este y sureste y etcétera, muy interesante, muy especial, y también ha influido muchísimo en Israel. Por ejemplo, mi propia hija durante un par de años trabajó en un restaurante en Haifa que se llama Balkan, y hacían comida balcánica simplemente espectacular. Se cerró hace poco por ciertos problemas, pero, o sea, realmente disfrutaba mucho cuando yo iba a visitar ahí. Ahora, te quería, como un último punto, hablarte de que durante el año 2022, ¿verdad? Comenzó a principios la guerra entre Rusia y Ucrania. Y resulta que Serbia recién ahora se está acercando más a Europa, pero durante muchos años tuvieron mucha relación con Rusia, ¿no? Y un pasado común, y incluso desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de la lengua, tiene muchas cosas en común con los rusos, y muchos de los rusos que se escaparon, no importa si es por miedo o para no entrar al ejército o para lo que sea, en el 2022 se fueron a Serbia, muchos judíos rusos. Entonces, en esa época yo estaba en la parte de salvataje de los ucranianos que venían a través de Hungría, pero resulta que muchos rusos vinieron de Serbia hacia Hungría para obtener en el consulado la tan deseada emigración a Israel. Y me contaban de que habían llegado por lo menos 140 familias. O sea que eso también es parte de la historia judía moderna, que se está dando en Serbia. Hoy en día Serbia tiene unas relaciones muy buenas con Israel, y problemas internos entre ser más hacia el este o más hacia Europa, y en eso, como siempre, también hay judíos de un lado y del otro. Ujú. Bueno, nos encanta que nos hayas hablado de esta situación tan especial de Serbia, que se sitúa justamente en esa frontera invisible entre el mundo sefardí y el ashkenazí, y Exactamente. que es ahí en la zona de los Balcanes, donde justamente de ese país que mencionábamos, Yugoslavia, han nacido como 7 u 8 países distintos, ¿no? Porque ahí eh, incluso algunos todavía tienen dentro de sí, como Bosnia y Herzegovina, Claro. islas de gente que son serbios, la República Serbia dentro Que se de... llama Serpaska. Y todo el tiempo me encontré con el embajador hace un par de semanas de Bosnia y Herzegovina en Israel, es de esa zona, de la zona serbia, y le pregunté directamente en la cara si tenían proyecto de ser independientes y separarse, y me dijeron no, mientras nosotros estamos con todo lo que se trató en Dayton, que fue cuando se hizo la paz para los Balcanes en el 99, y seguimos con eso, y somos tres pueblos, los serbios y los croatas y los musulmanes y todos, y vivimos en un solo país y tenemos que vivir en armonía. Y lo interesante es que los judíos de todos esos países lo que tenían en común es que todos hablaban ladino, Ujú. o O sea, sea, fuera de los ashkenazíes, ¿no? sí, sí. Y es increíble, porque cuando uno piensa en ladino, piensa en Turquía, en el norte de África, no sé, pero no piensa en esos países también. Bueno, pero Sarajevo siempre fue una ciudad
insignia del sefardismo, ¿no? Es decir, Sí. más, más allá del centro del Imperio Otomano, eh, esa zona Y de. allí la comunidad judía tiene un nombre en español, se llama Asociación Israelita, porque viene del ladino. Exacto, sí, sí. Pues te agradecemos muchísimo, Mati, que nos hayas atendido y en este caso nos hayas acercado a una historia que parece muy lejana porque está en el este de Europa, pero que está muy vinculada en este caso a España. Muchas gracias también. Hasta la próxima. Hasta la próxima.